presentación de la enfermedad, cambian los factores de riesgo. ¿Listo? Primera condición. Segunda condición, Angélica. Pero yo tengo una consulta. Sí. Pero entonces cambian los factores de riesgo para, ¿sí me entiendes? O cambian, o simplemente ya el concepto no se puede llamar factor de riesgo. O bueno, si estamos hablando de cáncer, digamos, Para cualquier persona por fuera de este salón, cambiaría el listado de factores de riesgo. Porque, por ejemplo, ya por eso digo, no sé si ya había hablado de salud bucal y riesgo cardiovascular. Sí. Eso, porque entonces, claro, en este momento yo ya le hago mucho énfasis a si el viejito con hipertensión está yendo o no está yendo, eso sí, la higiene oral. Es que él no tiene dientes, tiene cajas, pero igual tiene que ir. ¿Por qué? Porque hay un proceso proinflamatorio, por lo mismo. Para las personas de este salón, el cuestionamiento debe trascender a, entonces, ¿qué es un factor de riesgo? Porque ahí es donde comienza a caerse las cosas como las tenemos tradicionalmente concebidas. ¿Listo? Entonces, segunda condición, Angélica. Es determinante o predisponente en relación con aquellos que no son solo contribuyentes o incidentalmente asociados. Ajá. Es decir, que ese factor de riesgo desencadena la enfermedad, no solamente le contribuye. Listo. Entonces, Para efectos de Bradford Hill, ¿es cómo se llama? ¿Cuál de todos esos de el metocondrio? Coherencia. No. En conceptos de causalidad por criterios de Bradford Hill, este concepto de un factor de riesgo es determinante o predisponente en relación con aquellos que tan solo son contribuyentes o incidentalmente asociados. Sería entonces plausibilidad biológica. Consistencia de la asociación, no. Especificidad de la asociación. No. Especificidad, ¿no? No, que ya dijo que no. Analogía. No. Bueno, ya de Sería la evidencia experimental, que la introducción no antes no, ya pasamos. La cosa debe preceder el efecto. Coherencia. No. Plausibilidad. Una fuerza de asociación fuerte, ¿o qué? Fuerza de asociación fuerte. Obvio. Pero no, ya eso no vale, pasamos por todos. Fuerza de la asociación la primera. Claro. ¿Por qué? Porque un factor de riesgo Claro. acá me espera. 48. Un factor de riesgo es aquel que tiene una fuerza de asociación fuerte. ¿Por qué? Porque es aquel que sí es determinante. Porque aquellos que son fuerza de asociación débil no pueden ser llamados como factores de riesgo. Por lo tanto, la ira a la viejita en realidad no es un factor de riesgo. La hipertensión sí. La ira a la viejita no. ¿Listo? Como para seguir el mismo ejemplo. ¿Claro este? Listo. ¿No les encanta cuando uno entiende una cosa con base en otra? Listo. Tercera condición, Cabrera. Hay dificultades para establecer precisamente los mecanismos y mediaciones entre variables consideradas sociales, por ejemplo, desempleo, analfabetismo, pobreza. Listo. Este lo hemos explicado ampliamente. Es difícil establecer un mecanismo entre la pobreza y la tuberculosis, o entre el analfabetismo y la tuberculosis. ¿Por qué? Porque son variables de tipo social. O sea, todo lo que estamos hablando son las características del factor de riesgo. ¿Qué sí puedo considerar un factor de riesgo y cuáles son como sus procesos? Ok. Porque va muy de la mano con lo que decía ahorita Jania. Cuando entonces yo sí puedo comenzar a cuestionar un factor de riesgo, como concepto de factor de riesgo. Porque entonces, claro, cuando yo hablo de variables sociales, que era lo que decíamos el primer día, es difícil yo demostrar o establecer un mecanismo o una mediación entre el analfabetismo o el desempleo y la tuberculosis. ¿Listo? Este es claro. Porque ya lo hemos hablado varias veces. Que se habla muchas veces no quiere decir que esté claro. Lo diré más. Listo. Jania. Es problemático lidiar con exposiciones ocurridas hace largo tiempo atrás. Entonces, siguiendo en el hilo del cardiovascular,
En este momento, ve su café. En este momento hay investigaciones que están tratando de demostrar si el hecho de yo tener la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses tiene o no que ver con mi riesgo cardiovascular a los 75 años. Pues, por Dios, ¿cuántas cosas pueden pasar en la vida de una persona, ser humano, entre los 6 meses de la lactancia materna y el infarto a los 75 años, para yo saber si ese infarto tiene o no relación con la lactancia materna de 75 años atrás? Claro, entonces es problemático cuando yo estoy tratando exposiciones a largo tiempo. ¿Listo? Ese es el ejemplo más claro, porque sí hay investigaciones fuertes que están tratando de demostrar eso. ¿Cuál es el tema? Demuéstreme que en realidad fue por la lactancia materna y no por su estilo de vida en la primera infancia, en los primeros 5 años, dieta, actividad física, y no porque mientras estuve en el colegio estuve en el equipo de fútbol, y no que entonces cuando ya pasó a la universidad entonces ya dejó de hacer ejercicio y comenzó a fumar y tomar, pero cuando ya se graduó entonces usted es un adulto responsable y ya no fuma y ya no toma. Miren todo lo que puede pasar en la vida de una persona para usted decir, ah no, es que se está infartando es porque no le dieron lactancia materna exclusiva. Pues es difícil. ¿Listo? Obviamente hay estudios que estadísticamente han demostrado, luego criticamos esos estudios, pero en este momento uno dice es problemático. ¿Listo? Entonces, factor de riesgo. ¿Cómo se llama esta tabla? Hable biológica. Porque tiene los expuestos de primeritos. Porque arriba expuestos, abajo no expuestos, primero enfermos y luego sanos. ¿Listo? Expuestos, no expuestos. Expuestos aquí. Factor de riesgo. A una situación. No, aquí ya lo llamamos factor de riesgo. Y primero, entonces, vamos a hablar de esto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan? Lo que viene es la preocupación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo lo miro acá, la fórmula es muy fácil. A sobre A más B, porque es los expuestos sobre los no expuestos. ¿Listo? Hacer esto en un Excel, súper fácil. ¿Qué pasa entonces acá? ¿Ven? ¿Qué pasa entonces acá? En este momento, si ustedes ven el desarrollo de la ciencia misma en medicina, nosotros solo tenemos listados de un factor de riesgo a la vez. Entonces nosotros decimos factor de riesgo, hipertensión. Factor de riesgo, diabetes. Factor de riesgo, dislipidemia. Factor de riesgo, obesidad. Y es como una lista. Entonces usted cumple unos y no cumple otros. Y el concepto es: entre más factores de riesgo tiene, pues más riesgo tiene. Sin embargo, nosotros no tenemos todavía, esto ya se está comenzando a hacer un poco una aproximación, y ustedes lo están comenzando a medio hacer cuando ven estadística computacional con cálculo en segundo, porque implica un ejercicio que operativamente antes era muy difícil de hacer. En este momento ya es más fácil, porque tenemos inteligencia artificial. Pero conceptualmente hablando, o sea, yo digo yo, que más o menos me baseo esto y lo entiendo, yo no sería capaz de hacerlo. ¿En qué sentido? Yo por un lado tengo ausencia de los dos factores de riesgo. Yo puedo tener expuesto al primero, pero ausencia del segundo. Puedo tener ausencia del primero y presencia del segundo, o puedo tener los dos segundos. Las fórmulas matemáticas para eso son súper enredadas, pero el concepto detrás de eso es mucho más enredado. Máximo si yo dijera, ya no tengo 2, sino 3, 4, 5 o 6 factores de riesgo, porque a lo que nosotros deberíamos poder llegar, y que es donde estamos cada vez más cerca de eso, es yo poder decir, venga, a ciencia cierta, si usted tiene hipertensión, diabetes, dislipidemia, pero no obesidad, y si hace ejercicio y no fuma, en esa mezcla, ¿cuál es su riesgo? Nos aproximamos a través de escalas como por ejemplo la Framingham, pero eso tampoco es 100% confiable, sigue teniendo mucho riesgo de error. Tiene tanto riesgo de error que entonces cuando yo voy a calcular un Framingham para Colombia, lo multiplico por 0.75. Va a poder aproximar a las estadísticas con... ¿Por qué no 0.76? ¿Por qué no 0.70? ¿Por qué no 0.36? Te va a responder lo que respondió mi profesor de cardiología, porque es una constante. Exacto, ¿de dónde sale una constante?
Para el cardiólogo eso es claro, pero es un epidemiólogo el que tuvo que haber dicho punto 75. ¿De dónde lo sacó? La verdad, bolsillo. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de cómo sacamos cosas del bolsillo y ni siquiera nos damos cuenta porque es sobre errores garrafales. Porque traigo un ejemplo ya hoy de eso. Entonces, claro, esto es a lo que vamos con riesgos. Ya la moda del factor de riesgo está pasando. A ustedes les va a tocar esa transición. ¿Por qué? Porque cuando yo estudié tecnología, esto era, pues literal era imposible siquiera de hacer. En este momento ya está siendo posible de hacerse. Ahorita sigue lo importante, que es entenderlo. Y eso les va a tocar a ustedes un montón. ¿Listo? No, Pero muy chiquito. solamente modificaría el factor de riesgo más no la exposición. O sea, no, porque acá tengo. Modificas más bien la forma de entender la enfermedad. Entonces piense que en cada filita tengo como una tabla de lo que chiquito. Factor de riesgo 1 expuesto, no expuesto. Factor de riesgo 2 expuesto, no expuesto. Entonces en el primer factor de riesgo 1 Pero eso es negativo. no expuesto. Factor de riesgo 2 Negativo. positivo, negativo. Negativo, positivo, positivo, positivo. Imagínense cuando sean 4, 5 o 6 factores. Entonces es negativo, 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 negativo. Negativo, positivo. Eso sería Eso sería. Dice, porque en ingeniería de sistemas existe ya un concepto muy bien consolidado que se llama modelamiento de datos. Y el modelamiento de datos se potenció mucho con el advenimiento de inteligencia artificial. Por eso es que yo digo, yo me chupo los dedos el día de tener un ingeniero de sistemas en este salón. Porque ellos esto lo sacan así. Ya la tarea de nosotros, los clínicos, sería entender lo que ellos ven. Pero es que ellos ven como 20 matemáticas Por eso, y ven por eso álgebra es lineal y ven álgebra inferencial. Exacto, pero ellos en lo que cogerían es que tienen que ver hipertensión con la diabetes por el primer, no tendrían ni idea de eso. Ahí es donde tendríamos que trabajar los epidemiólogos más información clínica, nosotros, que los epidemiólogos más ingeniería como ellos. ¿Listo? Porque, por ejemplo, 2 de los 3 profesores de estadística de ustedes son ingenieros. Estrada tiene formación en matemáticas, pero Victoria sí es ingeniero y Carlos sí es ingeniero. Entonces, claro, ustedes van a comenzar a ver con ellos cómo ellos sí les va muy bien con la matemática, pero con el análisis clínico no tanto. Que por eso es que ellos no son, por ejemplo, asesores de los proyectos de grado, porque les falta ese complemento epidemiológico diferente de estadística. Entonces, ¿qué sucede? Esto es lo que viene. ¿Listo? ¿Cómo va a llegar? No sé. ¿Cuándo va a llegar? No sé. Pero estamos próximos a él. Y vamos entonces ahora sí a hablar de la última sección de esta parte, que es cómo medimos estos factores de riesgo. ¿Listo? Entonces, en general, existen en este momento, al menos reconocidas, 4 medidas de riesgo. El PR, Prevalence Ratio, el OR, Odds Ratio, y aparece este, el PRR, pero con mayúsculas las dos, que es el Relative Risk. Si ustedes lo traducen, es un número relativo, pero vamos a hablar de para no enredarnos. Y es en mayúsculas las dos. Y aparece el Hazard Ratio, el HR. ¿Listo? Entonces, Jasmine, usted que ya tiene cara de, por Dios, estamos hablando en inglés. ¿Qué es rating? ¿Ratio qué es? ¿Qué es ratio? Razón. ¿Y qué es una razón? ¿Cómo es que razón? ¿Tengo la razón? ¿O estoy equivocado? ¿O qué? Isabel. Es como una relación. ¿Listo? Entonces, el PR, y pilas con lo que voy a decir, porque en segundo sufren con esto. Igual van a sufrir, pero siempre trato de dejarme en conciencia tranquila que se los explico. Yo digo que Ah, yo sé. Entonces, ¿qué sucede? Como ya lo hemos mencionado en varias oportunidades,
La epidemiología es una disciplina que está en constante cambio, ¿listo? En constante evolución, van saliendo cosas. PR es una medida de riesgo que en este momento no está universalmente aceptada. ¿Qué quiere decir eso? Hay epidemiólogos que lo usan y hay epidemiólogos que no lo usan. ¿Listo? ¿Cuál es la dificultad? En 2013 salió un artículo que dice que si yo tengo cierto tipo de estudios, eso lo entenderemos un poco mañana cuando hablemos de investigación, existe un tipo de estudio en el cual yo podría utilizar PR y explican por qué. Cuando lo explican, tiene sentido. Y uno dice, tiene sentido. Y tiene una fórmula para sacarlo. Algunos software han implementado el PR, pero después de eso, ningún libro formal de estadística lo ha incluido. Y otros artículos de estadística no lo han incluido. Es decir, en este momento es una zona gris. Si yo lo uso está bien, pero si yo no lo uso también está bien, porque todavía no es tan sólido y consolidado como OR y RR, que eso se lo encuentran en todos los libros, en todos los software, en todos los programas, en todos los artículos. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede con PR? Desde hace 2 semestres esta dificultad que les comento comenzó a subsanarse, pero es más una subsanación humana, no estructural. Con Estrada, el profe de estadística, él no les enseña a manejar PR, porque para él el PR no era válido. Calvo solamente utiliza PR, porque para él eso es la panacea y el descubrimiento más importante de la humanidad después de la domesticación del perro. ¿Cuál es el tema? Yo digo, si lo tienen bien, si no lo tienen también. Si lo tienen, entiendan por qué. Si no lo tienen, entiendan por qué. ¿Por qué? Porque todavía no estamos en ese punto en el cual sea lo suficientemente sólida la evidencia para yo decir, lo voy a utilizar. Pero el PR entonces se utiliza más en un alcance de investigación descriptiva. Escriban eso ahí, lo entenderán mañana. Entonces, PR, investigación descriptiva. ¿Destructivo? Descriptiva. Destructiva es la que nos están pegando hoy. OR y RR va más en un alcance analítico. No, descriptivo. Sí, es Destructivo. no, descriptivo. Regalo, regalo. No eres que no. Escribe estructivo. Sí, me culpa de Erika. Yo no dije destructiva, fue ella. Eso es analítica. PR, descriptivo. OR y RR es analítica. Y el HR, que es Hazard, Jasmine. Hazard. Como los duques de Hazard. Un apellido. No. Random es aleatorio, random es hecho. Y es consciente de riesgos instantáneos. Es que es Es un como jugador de fútbol. No es el por la parte de un mensaje, de la interpretación, la interpretación. No. Peligro. Un peligro. ¿Listo? Como de biohazard, peligro biológico. ¿Listo? Entonces el hazard es una medida que se está comenzando a utilizar también en estudios experimentales. ¿Listo? Entonces, hazard rate es la razón de riesgo. Entonces yo digo, esto lo vemos un poquito mejor mañana, pero es como expuestos con medicamento y con placebo. Entonces los del medicamento versus los del placebo, Los doble ¿cuánto ciego. riesgo tienen como de los dobles ciegos? Y eso lo hablamos mañana. Pero entonces el hazard rate es más para experimentar. ¿Listo? Entonces por eso venimos en este orden. Primero lo descriptivo, luego lo analítico y luego lo experimental. Esto lo entendemos mañana, que veamos pues como los diseños investigativos. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de OR y RR. ¿Por qué? Porque son los que están mucho más consolidados a nivel científico. ¿Listo? ¿Por qué no hablo en inglés? Porque es que la traducción de OR
la verdad es un chiste. Porque entonces lo tratan de traducir como razón de momios. Nosotros en España no tenemos que es un momio, no el esposo de una momia. Razones de probabilidad. Pero no es una razón de probabilidad, porque cuando comenzó a aparecer el PR, que es de prevalencia de proporción, se confundieron las términos. Entonces, por eso yo digo, en estadística somos malos para la lingüística y para temas de traducción peor. Entonces, por eso lo dejo en inglés, porque es mucho más fácil entenderlo en inglés. Odds ratio y relative risk. O sea, nos podemos quedar con que eso es radio y es eso y ya, y no traducirlo al español. Eso también lo entendemos mañana. El OR lo utilizo en estudios retrospectivos, es decir, hacia atrás. El RR lo utilizo en estudios prospectivos, es decir, hacia adelante. El OR lo utilizo entonces para analíticos de casos controles y el RR lo utilizo entonces para cohortes que son analíticos prospectivos. ¿Listo? Si no entienden, no se preocupen que lo entendemos mañana. Eso es para comenzar a dejar cositas ahí como enlazadas entre el mañana. Apenas suspiro. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a mirar cómo se calculan estos. ¿Listo? Porque entonces, hasta el momento, miren que no hemos pasado una calculadora cuenta huevos. Pero estamos en el 2025. Estamos en el año de la explosión de la revolución 4.0. Ingrid, ¿qué es la revolución 4.0? Busquemos ahí, ¿qué es revolución 4.0? Por el auge de la inteligencia artificial. No de la inteligencia artificial, no solo de la inteligencia artificial. Y ustedes vieron una clase, hablan mucho de eso con Claudia. La cuarta revolución Incorporación industrial. de nuevas tecnologías en la industria. ¿Cuáles son esas tecnologías? Sí. Automatización, internet, Internet de las cosas. de las cosas, inteligencia artificial, aprendizaje automático de machine learning, big data, realidad aumentada y realidad virtual, fábricas inteligentes, centros de logística hiperconectados. Ajá. ¿Qué han hablado de eso en sus vidas? Es importante que lo hagan, porque esa es la cuarta revolución industrial. Es que ¿Listo? A nosotros nos toca eso. ¿Listo? Automatización, Entonces, internet como de no las estamos cosas. para una calculadora cuenta huevos, entonces lo que vamos a hacer en este momento es que todos en sus celulares vamos a descargar la primera aplicación de epidemiología que van a tener estos hermosos equipos, que se llama EpiTools. ¿Qué es una tools? herramienta. Una herramienta, entonces son herramientas epidemiológicas. ¿Listo? Por fin me suena en inglés. Listo, entonces la vamos a buscar en sus respectivas tiendas. Eso es Epique. EpiTools. Sí, es una azulita como de una maletica. Eso no está en mi ¿Cómo app. se llama? EpiTools. Epitools. T-O-O-L. Es que me está. Eso no está en mi app. No, sí. Pero en las ricas no, en las de pronto en las de. No, Sí, bueno, creo, no sé. es que en Apple sí está. Mejor era. No. Epitools. Va por kilómetros. No, T-O-O-L. ¿Qué es eso? Glosario. A, B, C. ¿Cómo será de fácil que tiene hasta glosario para poderlo entender? Así se busca. Yo sí lo he hecho con varios de los de. Ella también me dice que Mira, María tampoco ¿es esa? No, en los pobres está, en los ricos está. Sí. No, pero en Apple Bueno, también. hay una situación. ¿Quiénes aquí están con Apple? ¿Está con quién? Apple. Listo. Pilas ustedes. Desde ya se los anticipo. Ustedes tienen que aprender, yo no sé qué es eso. Y ustedes tienen que aprender qué es fragmentar un disco. No, eso sí. Porque muchas de las cosas en el computador funcionan solo cuando fragmentan un disco. Yo no entiendo qué es eso. Ah, yo también tengo. Pero- Siquiera dije. Sí, no, pero es importante que lo hagan porque
Algunos software epidemiológicos y estadísticos solo funcionan El para Windows, pero epidemiológico- tienen que yo no sé qué sea, fragmentar para poder que les Compremos computador con la prima, básicamente. Ah, no, tranquilos, voy a ir a comentario aparte chistoso. Cuando ustedes tienen clase con Calvo, en segundo semestre, él siempre nos manda uno a comprar computador. Y sí, sí Porque toca. dice, esa máquina no le sirve. No, yo sí necesito. Pero no, sí toca, sí es un buen consejo ir comprando. Sí. Pero, Y algunas- Porque instalan muchas Lo cosas. que pasa es que lo que dice el profe es que, digamos, el Pedinfo sí o sí es obligatorio trabajarlo con Windows. Y Apple no es de Windows. Entonces, él tiene una partición y lo que hace es que el disco duro, digamos, de 500 Y así- se divide en dos y en uno se instala el que ustedes tienen y en el otro se trabaja con O sea, Windows. partir Ya un no Apple lo es necesitan. coger el disco duro y ponerlo a pensar en dos Sí, en dos formas. sistemas operativos. Apple piensa en Safari, en iOS, y el otro es Windows. Entonces partirlo es llamar a un ingeniero de sistemas para que le ponga uno al disco a pensar en dos. Me dice el ingeniero Partamelos. Yo se lo parto tranquilo. Así. No, pero- Es que me estoy intentando conectar al wifi de Sí. Soy Argentina, pero no sé cuál es la contraseña. Acreditados, la primera mayúscula y Tenemos hasta guardar, el mandar final. eso al correo. Ah, Listo. Entonces, al ¿qué grupo. sucede? Es importante que vayan pensando en eso porque luego comienzan a instalar cosas y no les cuadra, es por eso. Y con Epitools me parece muy chistoso porque pues el semestre pasado ya lo Sí, hice se y puede. sí les da, pero yo nunca entiendo por qué a veces sí a veces. Yo tengo una preguntita así como... Salgo 2000 dólares acá. Justicia de- No, pero hablando en serio, ya que uno, o sea, yo tengo un Apple, pero es viejito. Si uno fuera a hacer una inversión en un computador, me toca preguntarle a Calvo a ver qué especificaciones necesita. Sí, no, porque él sí sabe mucho de eso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes ya están en segundo, por ejemplo, uno utiliza al mismo tiempo, uno tiene corriente Notebook LM, que es una IA, tiene ChatGPT, que es otra IA, tiene R y tiene otro que no me acuerdo cuál es. Entonces uno tiene 4 cosas corriendo. El mío, entre comillas, es relativamente bueno. Y usted no le puede preguntar a Y él. él le medía a uno el tiempo que se demora para ejecutar una acción. Porque No, son pero es que 4 igual cosas la muy máquina pesadas debe ser operando. una máquina, No ¿no? sé, Pero tampoco, o pero no es si necesita eso. sea, no me refiero, eso uno tiene que estar orientado para hacer la inversión. Eso sí. Entonces, pero pero, conclusión, Apple no. No, Apple es muy bueno. Apple Solo es que mejor. para algunas aplicaciones deben fragmentarlo porque algunas cositas de tecnología solo están diseñadas para el Linux. Lo que pasa es que eso Pero es para que son- funcione, pero Apple tiene un procesador ahorita que trabaja una interfaz gráfica más rápida que Windows. Entonces, no es que tengan también, es mucho mejor. Es que los que tenemos Windows son más lentos en sus procesadores y sus interfaces gráficas. Entonces, que uno le compra que la tarjeta adicional de video. Y la no, pero pues, o sea, ella habla muy bonito porque sabe el tema. No, por eso, pero cuando tengan que es igual. Pero si Si tienen algo Apple, no es lo mejor el Apple. Sí, se supone, no dice Pero en presupuesto. esencia, para este tipo de cosas, él Mal. dice que es mejor. Yo no lo hago porque, pues no sé, no lo quiero hacer, pero pues ¿Qué, el Apple? sí. No, pero es que invertir en un Apple. No, eso fue de 8 millones de pesos esa vaina. Entonces, Claro, me voy a dedicar a esto para... vamos a hablar de el OR. ¿Listo? Entonces, los que tienen Epitools. iPhone, trabajan con los otros celulares, con los compañeros. ¿Listo? No, pero ya sirve, ya sirve. Sí, ella dio fue la hora. Pero yo lo tengo. Ah, vea que sí. Como me dijeron que no, y yo dije, pero si el semestre pasado yo no, ¿por qué no? Bueno, entonces lo primero es un OR. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama esta tabla? Dale, epidemiológica. Perfecto. Entonces, pilas a lo siguiente. ¿Qué sucede? Cuando yo estoy haciendo una evaluación de estas, primero lo voy a explicar. ¿Listo? Cuando yo tengo una tabla de estas, entonces yo le estoy diciendo, yo asumo que este factor de riesgo me incrementa la probabilidad de tener este evento, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué sucede? ¿En dónde yo voy a tener razón? Cuando yo digo que tengo personas que tienen el factor de riesgo y que están enfermos, y cuando tengo personas que no tienen el factor de riesgo Pero están enfermos. Ay, no están y no están enfermos, porque entonces el que no lo tiene no se enferma. ¿Listo? ¿Dónde me equivoco yo?
acá me equivoqué porque es el que no fuma, pero sí le dio infarto, y acá me equivoqué porque es el que sí fuma, pero no le dio infarto. ¿Listo? Necesito que entendamos eso para entender de dónde sale la fórmula. Porque la fórmula entonces es A y B y C y B. ¿En qué sentido? En ese sentido. La fórmula de 1R es entonces A por D. Porque como esas dos, porque son las dos en las que tengo razón, las multiplico y las divido entre las que no tengo razón. Esa es la fórmula del luego. Como en las veces anteriores, no nos salimos de sumar, multiplicar, sumar esa multiplicar. ¿Listo? Un momentico. Tomar que la tablita para entender. Yo lo tengo ahí. Perdón, no he sentado automáticos como para pensar. Listo. Listo. Entonces, Descanso un ratico para que nos dejen pensar. Una pensadita no pasa. no pensar a ver. Porque si esa es la fórmula, ahorita nos toca entenderlo. Eso es lo. Entonces, ¿en qué tipo de riesgo estamos? ¿De qué? ¿En qué tipo de riesgo? Relativo. Riesgos individuales. Individuales. Ajá. O sea, esto es solo para riesgos individuales. Todo eso es solo para riesgos individuales. Lo fácil es lo público. Depende de cómo lo miren. Por D. Espere que me perdí. B por C. Ven, ustedes ya dijeron el representante de este grupo. No. Angélica, ¿Y quién va a ser y por qué? Yo creo que Angélica. Ay, no, yo no tengo paciencia para hablar, para expresarme. Es que para qué, pero yo llegué tarde, ¿sí? ¿Y ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué sirve? Sí, ¿cuál es el objetivo del representante? Tres cosas. Primero, porque cuando se tienen que hacer comunicaciones formales ante el grupo, que se hacen a través del representante. Es decir, por ejemplo, resulta que nos vamos a invitar a almorzar dentro de 15 días. Entonces se les avisa a través del representante. O, por ejemplo, no sé, el profe venía y se excitó. Entonces, pues obviamente no hay clase, Voy a poner todo aquí. Segundo, La es mitecita. también el efecto de comunicación del grupo hacia la dirección. Entonces, por ejemplo, no, es que ustedes no están de acuerdo con que el profe Carlos Rivera enseñe tantas cosas a la vez. Nos pongan ahí. Nos ponga el aire frío, entonces es el representante el que tiene que sacar la comunicación. Primero con el profesor, luego con la dirección y va a escalar. Y el tercero, pues, que es como la situación más maluca, es si se llegase a presentar pues como un problema o una dificultad grave con algún estudiante, y el representante es el que debe hacer el acompañamiento por parte de los estudiantes. Voy a poner un ejemplo. En algún momento, en el proyecto de grado, a un estudiante se le dijo que está haciendo un fraude y se está inventando referencias bibliográficas. Entonces, pues uno lo llama y hace su intervención, pero uno necesita como docente tener pues, como un testigo de que uno no fue agresivo, de que uno no fue grosero, de que uno no lo insultó, no sé qué, de que uno O viceversa. Entonces, para eso, o viceversa. Ajá. Entonces, es más que toca eso. Entonces, por eso pienso que hace Chuy. A decir como tanto, ¿quién va a ser y por qué Chuy? Gracias, profe. Pero es importante, yo sé, es importante que lo definamos. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de R. ¿Cuál era la fórmula del R mayúscula y el R minúscula? Jasmine. No, pero del R mayúscula y el R minúscula. Dividido. Dividido C y
sobre C más B. Ajá. Si nos acordamos de ese, ya lo encontramos todo perfecto. Porque entonces, la fórmula Planck es ¿cuál? La misma. La misma. O sea, usted me- Igual. Yo me moré 1 hora para sacar, Sí. para verme para que usted me lo vuelva a introducir. Está bien, pues. Porque son El término. riesgos que matemáticamente hablando son lo mismo, pero conceptualmente hablando son distintos. Porque arriba yo estaba hablando del concepto poblacional, es decir, que pasan este riesgo a nivel poblacional. Aquí la fórmula es la misma, pero el concepto que hay detrás es individual. ¿Listo? Entonces, por eso les decía, ¿por qué hago tanto énfasis en que en el uno es R mayúscula, R minúscula y en el otro es R mayúscula, R mayúscula? Porque dependiendo del escenario donde yo esté, la interpretación es diferente. Así la fórmula se hace. Solamente que la fórmula es la misma. La fórmula es la misma. Entonces, una es dar la probabilidad en extensión de Sobre la individuos y la comunidad. otra es en una población. Sí. La otra es, en este subgrupo en la población, ¿qué comportamiento tiene? Esta se lee, al contrario, esta se lee en esta persona, ¿cuál es la probabilidad que le ocurra eso? ¿Listo? R minúscula es el individuo. Es poblacional. Poblacional. Y el R mayúscula Debería ser es individual. Que es muy grande, pero Será todo por es chiquito e individual. Es mejor memotécnica, Ajá. Entonces, matemáticamente es lo mismo. ¿Qué sucede entonces? Vamos a hacer un ejercicio. Resulta que yo tengo 5 personas que fuman, que tuvieron infarto. Tengo 5 personas que fuman y que no tuvieron infarto. 5 personas que no fuman y si tuvieron infarto. 5 personas que no fuman y no tuvieron infarto. Eso me da 10, 10, 10, 10 y 20 total. ¿Listo? Ustedes me van a aplicar la fórmula del OR y ustedes me van a aplicar la fórmula del RR. Del OR. Sí, ahí, de una. No tocamos el OR. Espérame, yo me desconfundo. Están haciendo la R mayúscula. No, es ustedes se RR mayúscula y ustedes OR. Uno, sí, da uno. Nosotros somos para poder Muestre. RR. Ah, RR. sí, claro. Porque estamos en individuos. porque son puros 5. 5 por 5 por 5 por 5, dividido todo eso a 1. Ay. No, pero uno viene enredado y usted lo pone a dudar. O sea, yo no dudo de mis apellidos porque ahora las Entonces, ¿qué sucede? Pilas. Espera que allí suene. Perdón, No, al revés. La fórmula del OR no es usada. Sí, por eso que me faltó 5 por 5 sobre 5 por 5 es igual a 10 sobre 10. No, 5 por 5. No, 5 por 5 es 25. Y 25 Por eso es suman. Perdón. ¿Listos? Espérame. Pero si le pasa lo más de seguridad, como de un momentico. Tranquilas. Sí, pero 5 más 1, así. yo no la conozco. Porque el pues otro yo lo es- estoy haciendo tal cual él colocó ahí. Sí, así No, lo sí, hice. Bravo. Ah, ya. A mí me dio uno. Yo la compuesta de ella. Ya, cuando la La 1. ¿Ya ven? Tranquila. Ahora le tiras. Todos vayan repasando qué era riesgo atribuible, porque acá se nos explica riesgo atribuible, entonces vamos a repasar. Estamos perdidos. Esa es la fórmula. Atribuir. ¿Qué es? Y el R. Y
está en la bolsa después. Entonces, ¿cómo se me pone? Entonces, ¿qué sucede? Esta diapositiva lo que nos explica es lo que estaban ahorita hablando Bermejo y Angélica, y es cómo interpreto un riesgo. ¿Listo? Miren que la fórmula es súper sencilla. Sale la ciencia. Ahí se suma, resta, multiplica y divide, no más. ¿Qué sucede? Solo 5, sí. Cuando yo digo que en todos son 5, lo que estoy diciendo es, este factor de riesgo, que yo creía que era un factor de riesgo, en realidad no me está determinando nada con respecto a la enfermedad. ¿Por qué? Porque los que fuman y tienen el evento son los mismos que fuman y no lo tienen, y los que no fuman y lo tienen. O sea, ahí no hay diferencia, lo mismo. ¿Listo? Como en ambos casos, esto me da 1. Este 1 es importante para la interpretación. ¿Por qué? Porque quiere decir que el 1 es porque no hay relación entre el factor de riesgo y el evento. Sí, yo como Hay yo. una clasificación que se llama de 1 a 0,5. No, 0,5. Sí. Pues sí, 0,5 y 0,5. Ah, no, yo Por lo eso hice, yo partimos ya de me ahí. El 1 es no hay relación. Y anótenlo ahí en sus Me- apuntes. El 1 El 1. no hay, el 1 significa que no hay relación entre el factor de riesgo y el evento. No, no es negativo, vamos a ver. Significa que no hay relación. de riesgo y el evento. Entre el riesgo y el evento. Eso significa el 1. Por eso es importante. Porque entonces, después de que entendemos que el 1 no hay relación, es porque puedo ser mayor que 1 o puedo ser menor que 1. ¿Listo? Entonces, ambos, mentiras, ambos no. Hablo de ambos pues porque la referencia que tengo, perdón, ya voy a aprender porque no estoy pensando sudar como cerdo. Los cerdos no. Oiga, yo Es verdad. como que Bueno, vuelvo y recalculo. Sudar como caballo, les poniendo su no, Todos se meten en yo no el sé. en el lodo, porque ellos solamente transpiran Es lo mismo por. que los hipopótamos. Así respondería mi sobrina. Ellos hacen, Los cerdos no hacen sudan. temperatura. Ellos transpiran por aliento y por convexidad, pero no sudan. O sea, te va a servir tanto Solo para los entender estos caballos. problemas. Ah, Pero los Diga, yo acá caballos. pensando en el Lord Rey, estoy pensando en el caballo. y No, ya. Inmediatamente me acordé del marranito, la marranita en mi casa y me dispersé de acá. Entonces. Yo básicamente necesito saber cada uno, es dependiendo del tipo de investigación que va a utilizar, ¿cierto? No solamente el tipo de investigación, porque esto lo puedo utilizar también en vida real sin necesidad de hacer una investigación, pero sí. O sea, para la forma en la que me voy a enfrentar a un problema, para ser más Sí. específica. Si lo voy a ver hacia futuro de algo que va a medir, o sea, mediciones de 0 hacia adelante y de Sí. 0 hacia atrás. ¿Cómo así que de 0 hacia adelante? Pues en prospectiva o en retrospectiva. Ah, sí. Ahí vamos un momento. Listo. Entonces, los 4 R's, PR,
OR, RR y HR se interpretan igual. Es exactamente la misma forma de pensar. Y tiene que ver con esta línea. ¿Listo? Allá hay una barrera. Y esa barrera se va a llamar sesgo. Nunca, Isabel, nunca un riesgo les va a dar menor que cero, es decir, negativo. Jamás. Cuando un riesgo les dé negativo, es decir, menor que cero, es porque algo quedó mal hecho. No, es un error. Porque es imposible. De las imposibilidades de la vida. Es más posible que en este momento me coma un dinosaurio que uno diga que le da un riesgo menor que cero, es decir, negativo. ¿Listo? Sin embargo, Puede ser 0, 0, 0, pero nunca va a ser menor que cero. Sin embargo, hacia arriba no tengo límite. Que era la pregunta que se había. No existen tablas, no existen reglas, no existen parámetros, pero hay indicios que dicen, normalmente un riesgo puede ser por hasta 20-25. Por encima de 25, uno dice sospechoso. Por ahí está 70-75. Por encima de 75, uno dice algo falla, algo está mal. Pero por encima de 100, eso es un error. ¿Listo? Casi que con seguridad. Casi que con seguridad. ¿Listo? Repítelo, por favor. Listo. Si es más o menos hasta 20-25, uno le cree. Si es por ahí hasta 75, uno dice sospechoso, pero bueno. Por encima de 75, uno dice por ahí no va. Pero por encima de 100, uno ya dice eso está mal. Claramente mal. ¿Listo? Y ya les voy a mostrar unos ejemplos de cómo se pueden dar cuenta de eso. Entonces, en un extremo tenemos 0, el 1, que no significa ni lo uno ni lo otro. Entonces, si da entre 0 y 1 se llama factor protector. Si da por encima de 1 se llama factor de riesgo. ¿Listo? Por eso es que es importante entender el grupo. Ahí estamos hablando de qué? De todos los riesgos. PR, RR, OR y HR. Todos. ¿Por qué es importante entender este grupo? Porque es que hay un error que se comete con muchísima frecuencia. Y es que yo intento entender los riesgos de acuerdo con el cero. Aquí para nosotros el punto de partida no es 0. El punto de partida es 1. ¿Por qué? Porque no. Porque es de la Porque el neutralidad. 1 no representa ni factor de riesgo ni factor protector. Porque el 1 implica que no hay relación entre el factor de riesgo y el evento. ¿Listo? Es un tema súper visual. Porque entonces, ¿qué pasa si yo tengo un R, PR, OR, RR, en 0.75? De entrada, entonces lo primero que yo miro es, ¿me cae dentro del factor protector? ¿Sí o no? ¿Cómo lo leo? 0.25 veces menos en expuestos que en no expuestos. 0.25 veces menos. ¿Por qué? Porque de 0.75 me falta para llegar a 1. ¿Listo? Por eso les decía que es una cosa muy visual. Porque si yo no lo imagino sin la regla, es más difícil sin la línea. Entonces, si yo tengo 0.75 es porque me falta 0.25 para llegar a 1. ¿Listo? Entonces sería el restante. Es el restante para llegar a 1. Veces menos. Si yo lo quisiera mostrar en porcentaje, ¿cuánto daría? 25%. 25%. Lo multiplico por 100 y hay como un misterio de ciencia. ¿Listo? Entonces, apunten esto. Prontico, un momentico. Sí. 25% veces menos. El profesor de estadística les va a decir que no pueden hacer eso, pero no había raro, no se lo pasa. Espera. Si el 10.01
En términos porcentuales sería el 100%. El 1 es 100%. Y entonces ya ahí entraríamos otra, sí, del 0,75 al 75%, 25%. Sí. Listo. Entonces vamos a hablar ya. Mira, me perdí en una cosa. Sí, señora. Veníamos en, o sea, veníamos en factores de riesgo poblacional hasta factor presumible, ¿cierto? Sí. Hasta ahí ya. Y no sé en qué momento llegué pues como individual y me perdí a partir de dónde es lo del individual. Desde el factor de riesgo ya es personal. No sé, Charmin, desenreda. Desde el factor de riesgo individual. Cuando empezamos a mirar todo el tema de las O, empezamos a ver todas las O, R, R. En realidad fue antes de esas. Sí, fue antes, por eso. Tiene las cuatro condiciones. ¿Cómo? Que tiene las cuatro condiciones. Las medidas Que comenzamos a hablar de cuáles son las condiciones para poder ser factor de riesgo. O sea, el factor de riesgo. Que ni el objeto, ni el objeto puede cambiar de su manera, ni las relaciones entre O ellos. sea, por eso desde factor de riesgo empezamos Desde individual. factor de riesgo, porque factor de riesgo tiene una diapositiva grande en rojo que dice factor individual. Entonces, ¿qué pasa entonces si tenemos un PR, OR, HR, RR en 2.3? ¿Cómo lo interpretarían ustedes? Según lo que acabamos de ver. Digamos del profesor. Entonces, y yo respondiendo, les miren las diapositivas que ahí están. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? 1.3 veces más. Pero acá no le falta. Ah, sí, lo que le falta a uno. Entonces sería 1.3 veces más de sufrir la enfermedad en Hay relación dos a... maneras. ¿Listo? Ahora sí Puede podemos ser. compartir. Puede ser. Esta es errónea. Se utiliza mucho, pero está mal. Esta no espero que la utilicen ustedes. Muchas veces se dice que es 2.3 veces en expuestos que no expuestos. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí es 1.3 veces más. La lógica dice que es 1.3 veces más, porque yo lo debo interpretar a partir de 1. Mi punto de partida no es el 0, es el 1. Sin embargo, en muchos artículos, en muchos libros, en muchos textos, y al menos un profesor de ustedes lo interpreta como 2.3 veces. ¿Listo? Pero las dos están bien. Las dos son correctas, pero esta es más correcta que esta. La de abajo es más correcta. Sí. Entonces señalen esa. Profe, igual también Entonces se no puede escribo la considerar. Porque es que si yo ahí Yo no la había entendido. No pueden, aquí, miras acá no se recomienda el porcentaje, me daría el 130%. porque me haría 130%. Entonces ya no, que Entonces, hablamos hasta el 100% y confundir. Y confunde al que no es el mismo. Porque uno sabe que en realidad detrás hay un 1.3, que uno sabe que es un número real. Pero ¿qué va a pasar cuando de 12? Sería 1200 veces, 1200% más. Pero es que esto no es... yo como entendí la bandita media, no es porcentual, sino de asociación y de relación. Sí. ¿Cuántas veces aumenta? Exacto, sino que a veces es la costumbre que nos gusta el porcentaje. Es una Como costumbre. en el anterior sí se podía, entre comillas, Y porque tenemos como va a más ese más sentido. 100, es distinto esta que va a decir en adelante. Al infinito. ¿Listo? Entonces, igual la moraleja es, lo leo a partir de el 1. ¿Listo? Entonces ahora sí, epitools. No, perdón. Todos, entonces, vamos a entrar. En epitools vamos a encontrar muchas cosas que es como muy fáciles de usar, pero la primera que vamos a abrir es... ¿qué es lo que vamos a abrir? Yuri. The answer of association. Porque es como el shure. En shure se pronuncia igual. Of association. Association. Perfecto.
Entonces van a encontrar una tablita ahí. Mm, ¿Es o no es una tabla epidemiológica? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? porque los Porque están los expuestos, los no expuestos, los enfermos, Por los la no forma en enfermos. que lo organizan. Primero están los enfermos. Y los no enfermos. This es de disease, enfermedad. Enfermedad positiva, enfermedad negativa. Expuestos positivos, expuestos negativos. Por eso es que se llama EPITURS, porque sí es una tabla epidemiológica. Hay algunas herramientas que son estadísticas que no necesariamente deben aparecer. ¿Listo? Entonces, por eso esta la recomendamos porque es EPITURS, viene ya en el orden que tiene que ser. Cuando entonces yo veo EPITURS, en la parte de arriba me sale esto. ¿Listo? Cuando yo le doy en Type, aquí me dice como un conteo de cohortes, ya ven los estudios de cohortes. Entonces me dice, puede hacerlo para cohortes, puede hacerlo para cohortes en el tiempo, puede hacerlo para cross-sectional, como el estudio transversal, cross-sectional, transversal, o puede ser casos y controles. ¿Listo? Vamos a elegir casos y controles para el ejemplo que vamos a desarrollar. Sí, el número de estratos como son. Sí, en estrato solo uno. ¿Cómo se lee? Ah, ya, le- Listo. Y entonces, esto es lo que nos va a salir. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es comenzar a jugar Ay, a mí no, con la así. herramienta. Como ya entendimos todo y nos acordamos súper bien de las leyes de Pero multiplicación. que no sale ahí. No, sí, no sale. ¿Por qué se rieron ustedes cuando las leyes de la multiplicación? No, pero me refiero. A mí no me sale valores ahí, no. Pues, No, porque no lo hemos llenado. O sea, está todavía en blanco. O sea, usted va allá, no se adelante. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Acá. Todos vamos a llenar estos datos en ese orden. Y recuerden, viene A, B, C, D. Entonces, cuando uno les dicta a ustedes una tabla bien lógica, siempre va a ir primero este, luego este, luego este, luego este. Entonces, la forma correcta que yo les indicaría a ustedes que lo llenen es: vamos a ingresar en la tabla epidemiológica 5872, 1238. Y tiene que ser ese orden. 12:38. 12 y 38. Entonces, ¿qué sucede? Abajo les va a salir a ustedes ya una medida que se llama OR. ¿Por qué sale por defecto el OR? No, no me salió. es que. Ah, show results. resulta. Show Ya, results. ya. No, show. No me salió. Abajo, abajo. Abajo el cuadro azul. Ah, es que no me salió. Me generó un error. ¿Por qué? No sé. No, porque aquí. Ah, ya sé qué pasó. No, ya estaba uno con hambre y entonces de tanta información ya ni entiende eso. Entonces, Ya. OR. ¿Por qué sale OR? Porque yo le dije casos controles. ¿Listo? Yo lo puedo cambiar, pero por defecto me da el que él considera más pertinente. ¿Listo? Entonces, esta parte que dice 95% sí, eso es una cosa que se llama intervalo de confianza. Confidencia intervalo. Eso no lo vamos a ver todavía. No lo vamos a mencionar, no lo van a mirar. Y los médicos no me van a comenzar a preguntar pendejadas de los intervalos de confianza en este momento de nuestras vidas. Esa pregunta se la pueden hacer hasta el segundo semestre cuando estemos hablando de inferencia estadística. En este momento uno primero camina, luego corre. Que era lo que yo le preguntaba a los estudios. No, no vamos a preguntar. Uno primero camina, luego corre. Entonces, vemos que tenemos un OR de 2.5. Según lo que acabamos de ver, primera pregunta: ¿factor de riesgo o factor protector? Factor de riesgo. Factor de riesgo, ¿por qué? Porque da más de uno. Porque da mayor que 1. ¿Y cómo lo interpretaríamos? 1.5 veces Sí, más. 1.5 veces más en expuestos que no expuestos. ¿Listo? ¿Difícil? 1.5. No, No sería 1.5 veces más. 1.55. Eso, 1.55 veces más. ¿Listo? ¿Difícil o fácil? Difícil, pero Fácil. Está easy. Listo. Mira lo que vamos a hacer. ¿qué? Solamente vamos a cambiar una celda. El que era 38 lo vamos a pasar a 1. Solamente vamos a cambiar una celda. ¿Qué pasó? .02. Cambió. ¿Por qué me dio? 0,07. Pasamos de ser factor de riesgo a Factor protector. Factor protector. Y muy protector. ¿Listo? Miren cómo solo un dato cambia todo. Vamos a hacer el otro ejercicio.
para con la luz de la profe del tercero. El típico. Vamos a poner un 0. En donde era 1 no vamos a poner un 0 y lo vamos a recalcular. Da 0. Darse Cero. cero. Sí, la Sí, sé. ¿por qué 0? Sí, usted nunca puede hacer 0 porque 0. Está Porque mal. quedó malo. Porque está mal y porque está Que mal. siempre alguien quiere ¿Por qué? Porque Porque los no expuestos sanos no pueden ser Todo lo multiplicados. número multiplicado por 0 da Cero. 0. Primero. Segundo, 0 entre cualquier número, ¿cuánto da? 0 dividido cualquier número. Imposible. Entonces, No, sí da 0. Sí. En cualquier número dividido 0 no se puede. es imposible. Entonces, ¿qué sucede? Cuando en al menos cualquiera de los cajoncitos hay un 0, es imposible calcular una medida de riesgo. Es imposible. ¿Por qué? Entonces aquí genera 0, pero en la mayoría de programas sale error, NC no calculable, o bueno, sale cualquier cosa, salen punticos, lo que sea, pero no lo puedo calcular. Con cualquier celda que me dé 0, no lo puedo hacer. ¿Listo? Un riesgo nunca se puede calcular cuando una celda en la tabla epidemiológica es 0. ¿Listo? Mensaje para la vida. Nunca podemos calcular un riesgo de ningún tipo por ninguna fórmula si alguna es 0. ¿Por qué? Porque por medio de la multiplicación y la división, el 0 que afecta a todo. ¿Listo? ¿Qué sucede? Para machetear, estamos solos. ¿Listo? Entonces, hace 8 días, ustedes vieron hace 15 días cuando traje un grupo a mirar su proyecto final. Hace 8 días me senté con otro grupo que era meramente cuantitativo y me mostraron esta tabla. Ellos estaban mirando qué es IAD. Señorita Vigilancia. Infección asociada a dispositivos. ¿Listo? Entonces ellos estaban evaluando la muerte por neumonía asociada a ventilador mecánico, que era la infección que ellos estaban viendo, y si el EPOC era o no factor de riesgo para, es decir, yo tengo una neumonía asociada a ventilador mecánico, me morí de esa neumonía. Entonces ellos querían saber si yo tuviera EPOC antes, si era o no factor de riesgo. ¿Qué dice la lógica? Que sí. 3, 0, 8, 19. Entonces yo les dije, entonces ellos me estaban preguntando de eso. Yo les dije, venga, ustedes no me pueden estar hablando del OR porque ustedes no pudieron tener un OR. Y dijeron, sí, profe, el software lo sacó. Entonces yo les dije, no sé que el software lo sacó, muestren. Entonces lo que hizo, voy a correr, entonces más arriba. Entonces lo que hizo, el resultado era el siguiente: OR 16.1 asterisco. Intervalo de confianza de 0.75 a 346. Recuerden que yo les dije, hasta 2025, declaración. Hasta 75, sospechoso. Por encima de 10, prácticamente, yo dije, eso está mal. Muéstrame cómo lo hicieron. Él dice que el software aplicó automáticamente, desde cuentas de 0, aplicó una cosa que se llama la corrección de Haldane-Anscombe. No es Anscombe. ¿Qué es una corrección de Haldane-Anscombe? Yo tampoco tenía ni idea. Entonces, ¿qué hice? ChatGPT, que es una corrección de Haldane. Esto fue hace 8 días. Esta diapositiva nueva es primera vez que les estamos viendo en esta clase. Están estrenando técnicas. A ver, EPOC. Los que tenían EPOC y no tenían EPOC. Y se murieron por Es una ventilador. corrección de Haldane-Anscombe. Espérame que yo estoy primero entendiendo la tabla que no me da. Método que se utiliza para calcular las razones de probabilidades o cuando hay celdas con 0 en una tabla de contingencia 2. Pero más duro que la suya. Método que se utiliza para calcular la razón de probabilidad, la OR, cuando hay celdas con 0 en una tabla de contingencia 2x2. Es la técnica que se utiliza para calcular la razón de probabilidades cuando en una celda, una tabla de contingencia 2x2 hay un 0. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo ajusta?
Se le suma 0.5 a todas las celdas. 0.5 a A cada cada celda de celda, la la tabla. Ajá, entonces, ¿qué hace el software? Pilas porque acá viene el error garrafal. Y es un error que yo digo, para mí, Carlos Rivera, pobre mico, que se quita los piojos en un país en vías de desarrollo, es un error garrafal. Pero que hablen en estadística, tuvo que haber dicho que esto es la panacea, porque por eso nos subieron los software. Lo que hizo fue, entonces, como este cero es el que me daña el resultado, entonces lo que hizo fue, pues me voy a sumar 0.5. ¿De dónde es 0.5? Del bolsillo, de ninguna otra manera. Entonces era 3.5, 0.5, 8.5, 19.5. Intenten hacer el EPIPILAS. Esto es una corrección estadística. Vamos a utilizarlo en un software epidemiológico. Hágalo en Epidus. En la tabla anterior que hicimos de los datos de 58 coloqué en 0 que se colocó al último, 0.5 me da 0.34,95. No, pero No, pero es que se las suma todas las Pero mira celdas. que no pueden Se lo hacer tenía que nada. sumar. No, no, da radio. No voy a poner eso. No voy a poner decimal. ¿Por qué no dejan poner decimal? A mí me dices que A mí sí. Y ustedes ya no le dejan poner decimal. no, medio es que o radio infinito. 35, A mí no me dejan sumar. De infinito. Porque es que, ¿qué sucede? Impilas porque esto se llama fundamentos de epidemiología. Esto es estadística avanzada. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque es que acá de base hay un error gigante. Este tipo de variable, cuando yo digo 3, ¿qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? A mí me da 1.43. Es cualitativa. ¿Tienen o no tienen? Pero porque El POC, ¿tiene o no tiene? Sí, sí, sí. ¿Murió o no murió? Es cualitativo. Cualitativa, sí, claro. Cualitativa, nictónica politómica. No, con cero. Dicotómica. ¿Listo? Y estoy contando casos, personas. Hoy media ¿O persona. murió o no murió? ¿Está agonizante entonces por eso quedó 0.5? No. Por eso, y esa la traje a colación para cerrar esta clase, porque es primera vez que nosotros estamos viendo la diferencia entre la estadística y la epidemiología. Por estadística, eso es un gusto estadístico. Por estadística sí tiene sentido yo decir que es 1.5. Por epidemiología no, porque yo acá lo que estoy sumando es casos enteros. O se murió o no se murió, o tiene poco o no lo tiene. Pero no puedo decir que 0.5, porque entonces miren lo que hacemos a continuación. Según la Caldaña Scombe, ya voy a hacer el conocimiento de la tercera, el factor de corrección es 0.5. ¿Qué hace? Que no me 16 y me da 0.7 a 346. Este es solo por ejercicio, por eso no me las comillas. Algún día voy a escribir un libro y va a aparecer esto. O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si lo multiplico por 0.1? Porque si la idea es tratar de conservar en su naturaleza y afectar su valor real, 0.1 es más pequeño que 0.5. Cuando lo hago primero, el orden se me va a aparecer. Y la relación en esta, pues o sea, es súper irracional. Entonces uno dice, en realidad, entre hacerlo más pequeño y hacerlo más grande, prefiero más grande. Pero lo más correcto sería el chambonazo que yo siempre hacía. Porque toda la vida he hecho ese chambonazo. Y es un chambonazo porque dije, ¿por qué uno y por qué no tres? Pues porque uno. No tiene lógica atrás. El OR no se me afecta tanto de A. Y mira lo que pasa acá. La diferencia no me da tanto acá en los otros casos. Por lo tanto, si yo fuera a corregir una tabla epidemiológica teniendo en cuenta que los resumos son casos, pues estos casos los debo tener una cuantitativa discreta, porque no hay punto 5, no hay punto 3. Son números de casos. No tiene sentido yo
quiero fraccionar el cambio. O le sumo o no le sumo nada. Y es una prueba estadística que está en un software. O sea, de verdad hay gente que reconoció esto. Para mí eso es un error. ¿Por qué? Porque entonces en algún momento pensamos que la estadística es tan guau que pasa por encima de los logros de la epidemiología. Tan así que ustedes tienen ahí en la mano una de las mejores herramientas epidemiológicas, no estadísticas. Y ni siquiera se los deja hacer. Porque no tiene sentido. ¿Listo? Ahora sí, almorzar. No.